Para poner en contexto, en el 2017, como parte del trabajo de la iniciativa de gobernanza marina, se instaló en Piura un consultorio jurídico gratuito que tenía como uno de sus principales objetivos ayudar a la ciudadanía en el acompañamiento para las denuncias de aquellos casos que afecten los recursos marinos, los ecosistemas. En el 2017 empezamos el trabajo en las caletas, visitando y ofreciendo patrocinio, acompañamiento, porque inicialmente fue la primera brecha que encontramos para el acceso a la justicia ambiental de los ciudadanos interesados en defender los ecosistemas. Pero antes, quizás, aquí en la sala, para aquellos que no tienen la información respecto a lo que es justicia ambiental, creo que sería bueno recordar que la justicia ambiental es un derecho fundamental, que ya se viene trabajando con mayor relieve desde el año 92, cuando se estableció en el principio 10, luego de esta reunión que hubo en las Naciones Unidas, y donde se vio la importancia y la necesidad de tener ya un desarrollo regional a nivel de cada país para estandarizar los mecanismos de acceso a la justicia ambiental. ¿Y por qué es tan importante? Porque se ve que el acceso a la justicia ambiental es un derecho que sirve como garantía para acceder a otros derechos tan importantes, fundamentales como son la vida o la salud. Y en el tema del derecho ambiental, de la justicia ambiental, este acceso va a permitir garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan tener garantizados los recursos naturales y que esto se mantenga de manera sostenible. Ahora, la justicia ambiental como derecho tiene tres componentes o tres aspectos: el derecho al acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Iniciado el trabajo en Piura, empezamos con la premisa de fortalecer este derecho de acción, promoviendo y motivando a los ciudadanos que acudían a nosotros a reportar estos casos de pesca ilegal, hacer las denuncias ante las autoridades competentes. Pero encontramos diferentes obstáculos. Los más resaltantes, luego de una serie de entrevistas que se hicieron, tenemos estas 7, la principal, el temor a represalias, que viene también de un tema ya de evidencias que muchos han reportado, pero que temen denunciar, porque siendo los principales usuarios los pescadores, son aquellos también que van a tener que acudir frecuentemente a las autoridades para poder seguir sus trámites, y el temor que tienen de verse impedidos de poder culminar estas acciones administrativas los frena a realizar denuncias, ¿no? Sobre todo porque en algunos de los casos están involucrados funcionarios o servidores públicos en temas de corrupción. El otro obstáculo que encontramos para el acceso a la justicia ambiental es la falta de confianza en las autoridades, ¿no? Promovido por algunos malos elementos en los cuales se ha evidenciado actos de corrupción, la indiferencia, la complicidad. En este punto resulta interesante porque en las entrevistas que realizamos, la complicidad no solamente venía por parte de los funcionarios o servidores públicos para tapar estos hechos ilegales, sino también venía de los propios actores o usuarios del recurso. Algunos pescadores dijeron que siendo ellos conscientes de que es una actividad ilegal y que puede afectar los recursos, ellos preferían no denunciarlo porque se ven beneficiados de la ilegalidad, ¿no? En el sentido de que yo veo una embarcación ilegal que está extrayendo recursos, pero voy y me presento como una persona de que en vez de denunciarlo yo lo puedo ayudar en su actividad, y de esa manera se ve beneficiado y él se siente cómodo en esa situación, pero no es la mayoría, afortunadamente. Otra de las brechas para el acceso a la justicia ambiental es la falta de logística para hacer una efectiva denuncia. Estamos hablando en el tema específico del ejercicio entre las autoridades competentes. Solo por poner un ejemplo, en el caso de la caleta de los órganos, tiene una distancia aproximada de 3 horas hasta la capital, que es Piura, ¿no? Donde se encuentra la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que afortunadamente ya hay una descentralización. El año 2018 se creó una más cercana, que es la de Sullana, y que esto acorta la brecha del acceso a la justicia ambiental.
Asimismo, la Capitanía se encuentra, doctora, ¿qué tal? La Capitanía, tenemos acá a la doctora Flor de María que luego nos va a comentar algunos avances de la Fiscalía en materia ambiental. También tenemos el tema de que las capitanías de puerto se encuentran en Talara, y si alguna persona desea hacer una denuncia y se encuentra fuera de la jurisdicción, en el caso de los órganos tendría que hacer un viaje en promedio de 3 horas para ir a dar una denuncia o para acudir a una citación. Imagínense una persona que se dedica a una actividad que es de todo el día, un viaje de 3 horas, ida y retorno son 6 horas, es todo un día de trabajo perdido. Entonces, son hechos que desaniman a los ciudadanos a acudir a presentar las denuncias, o al menos si quiera participar efectivamente en la toma de decisiones, porque estas se convocan en las capitales de las regiones, siendo los principales usuarios de los recursos marinos los pobladores que se encuentran en el litoral alejados de estas zonas. Y otro de los obstáculos que encontramos y que justamente motivaron el trabajo de la guía legal es el desconocimiento del derecho al acceso a la justicia ambiental. Muchos de los entrevistados sí saben que existe un derecho y una obligación del Estado por proveer información, pero no sabían los alcances en el sentido de que esta información, esta obligación también se extiende a la información ambiental, a la información que tiene vinculación directa con la gestión de los recursos, específicamente con los recursos hidrobiológicos. Y si alguno de ellos lo sabía, no sabía la forma de ejecutarlo, cuáles son los mecanismos a través de los cuales ellos ejercen su derecho. Y de esa manera nosotros buscamos acortar esa brecha preparando este material informativo. Uno de los ejemplos que nosotros hemos encontrado en cuanto a las limitaciones que tienen los usuarios del mar, en este caso los pescadores artesanales, para el acceso a la justicia ambiental, es que si bien en el caso de aquellos que sí saben cómo hacer una denuncia, no saben que luego de haber presentado esta denuncia tienen el derecho de recibir una notificación, de tener una respuesta por esa denuncia. Y muchos de ellos tienen colecciones de denuncias, nunca han sido respondidas ni notificadas sobre el resultado de la investigación, y se sienten frustrados y les genera desesperanza y ya no se sienten motivados a seguir tomando acciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la Islilla, hay una toma de captura de una denuncia que se hizo en el año 2007, tuve acceso a una que tenía fecha 2000, y en este caso el sargento de playa tenía una colección de denuncias que datan más o menos de esa fecha 2000, hasta esta era, digamos, la que podíamos hacerle seguimiento en ese momento. Y el motivo de la denuncia es recurrente, es actual, es presencia de embarcaciones ilegales dentro de las 5 millas. Él presentó la denuncia, en este caso, a la Capitanía de Puerto y nunca recibió respuesta. Nunca supo ¿qué pasó? Lo que hicimos nosotros fue, en el marco de fortalecer la capacidad y de fortalecer el empoderamiento de estos ciudadanos, guiarlos en el mecanismo o el procedimiento que debe seguir en estos casos, ¿no? Entonces, lo que hicimos con ellos fue, con estas denuncias, hacer un documento de pedido de información a la Capitanía de Puerto, para que nos informe cuál fue el resultado de todas estas denuncias que ellos habían presentado. De las 14 denuncias, documentos que presentamos y pedimos información, se nos informó que solamente 7 habían tenido un procedimiento regular, las restantes, las otras 7, fueron archivadas con argumentos que no tenían fundamentos legales, y que inclusive se pidió a Capitanía que motivara nuevamente esas decisiones. En el caso de Colán, también ocurre lo mismo. Colán, que es una caleta que se encuentra en Paita, el sargento de playa había participado en muchas intervenciones, tenía un acta de ocurrencia que le dejaron como copia, como parte del procedimiento que hacen los fiscalizadores que acuden en caso de temas de pesca ilegal.
pero igual que en el caso de la Islilla, tenía la frustración porque no tenía información respecto al resultado de esa investigación, ¿no? Entonces, lo mismo que se hizo en el caso de la Islilla, se ayudó a estos ciudadanos a fortalecer y a empoderarlos, indicándoles cuál es el procedimiento que deben seguir en estos casos. Adicionalmente al tema del empoderamiento a través de los mecanismos que deben seguir tanto ciudadanos como el aparato estatal cuando se inicia un procedimiento administrativo en el tema de defensa de los recursos hidrobiológicos, también empezamos a promover, en el caso de los pescadores, una vía que no está siendo usada y que también es parte del acceso a la justicia ambiental, que es la vía penal, siendo la pesca ilegal un delito ambiental. Esta información era conocida por muy pocos, y era conocida por muy pocos que el Ministerio Público tiene una fiscalía especializada en la defensa de los recursos naturales, ¿no? A través del seguimiento y la investigación de los delitos ambientales. En el caso de la Islilla, tuvimos un caso concreto en el cual teníamos las evidencias y los medios probatorios suficientes para promover una investigación en la vía penal, y eso fue lo que pasó, ¿no? En este caso tuvimos la presencia de una embarcación de arrastre pescando dentro de las 5 millas, contábamos con los medios probatorios suficientes y se convocó una reunión con todos los pescadores de esta caleta, se les planteó la alternativa que tenían ellos de ejercer este derecho de acceso a la justicia ambiental utilizando otro mecanismo que no lo venían usando, que es el caso de la vía penal. Entonces ellos aceptaron. Se hizo la denuncia a nombre de uno de los pescadores, se la presentó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Piura, por ser la jurisdicción, y meses más tarde la persona que fue denunciada se acogió a la terminación anticipada y se logró una condena de 2 años, 6 meses y a una reparación civil de 3.000 soles, ¿no? La sentencia puede ser discutida, de hecho lo es, pero nosotros en este caso también resaltamos que el éxito que este éxito promovió y fortaleció en los pescadores, en los usuarios del mar, que existe, que esta vía también es una vía eficaz para la defensa de los ecosistemas. Finalmente, con estas experiencias recogidas en el consultorio jurídico gratuito de Piura, el equipo vio por conveniente proveer un material informativo que recoja todas estas experiencias y también toda la información legal que existe actualmente, que sirva de orientador y que ayude a reducir esa brecha que existe actualmente entre los usuarios del mar, los ciudadanos que están interesados en la defensa de los ecosistemas, y que a través de esta guía legal ellos puedan tener información en un lenguaje sencillo, claro, dónde, cómo hacer su denuncia y también conocer cuáles son esas debilidades que hacen falta fortalecer en el aparato estatal. Tenemos un capítulo en el cual se está mostrando, se está visibilizando la información obtenida a través de información, de acceso a la… pedimos información en mérito de la Ley de Transparencia para conocer las fortalezas de las entidades involucradas en la fiscalización de los recursos hidrobiológicos. Por ejemplo, Capitanía, Produce, Fiscalías especializadas en materia ambiental. Y lo que hemos nosotros encontrado es que mucha de la actividad del Estado, si bien es cierto que hay una institucionalización del tema de vigilancia y control, pero sin embargo esto no es suficiente, ya que lamentablemente la capacidad logística en muchas de las entidades aún falta ser fortalecida. Por ejemplo, en el caso de Piura, los fiscalizadores para una zona que es la región pesquera con mayor número de actividad y de usuarios del mar, como es Piura, solamente tiene aproximadamente más de 30 fiscalizadores, no cuenta con una movilidad que les permita en este caso a los controladores, poder participar activamente en un operativo o poder siquiera programar un operativo inopinado sin que haya el riesgo de una fuga de información. Lo mismo pasa en la Fiscalía de Piura. La Fiscalía de Piura no cuenta con una movilidad, entonces muchas veces tiene que programar sus operativos prestando o pidiendo auxilio con estos recursos logísticos a otras entidades. Bueno, y con esto doy término a la presentación y eso es todo. Gracias.